Romanos en el capítulo 1, vamos a ver también que Dios creó al hombre para tener una relación con Él. Imagínense el Dios Todopoderoso querer tener una relación con nosotros que somos como somos, ¿verdad? Pues claro, recuerden que en el principio cuando Dios creó a Adán y a Eva eran perfectos. Tenía constante relación, dice que el Señor caminaba con él, con Adán, en el fresco de la tarde en el huerto del Edén, hasta que entró el pecado y arruinó todo, ¿verdad? Pero Dios quería y quiere una relación con nosotros. Dios quiere una intimidad con Él. Quiere que lo conozcamos, quiere que lo amemos y Él quiere enseñarnos su amor también, su gracia y su misericordia. Es increíble que Dios quiera hacer eso con nosotros, a pesar de que somos pecadores. Porque somos pecadores naturales. Pecamos porque somos pecadores, no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque ya por naturaleza nacimos en pecado, ¿verdad? Como dijo Job, dijo, en pecado fui concebido. Fue David, en pecado fui concebido, ¿verdad? Pero aún así Dios nos ama tanto que quiere tener una relación con nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Pero sabemos que no todo el mundo quiere esa relación. Hay mucha gente en el mundo que rechaza a Dios, que lo desprecia, que lo quiere ignorar y piensan que con negarlo lo van a hacer desaparecer. Pero eso no va a ser así. Quiero compartirles la historia de un motociclista que había muerto y tenía 78 años, le decían Grandpa Bob, el abuelo Bob, ¿verdad? Y se juntaron como 400 motociclistas, eran de la banda, del gang, como le dicen aquí, de los bandidos. Y estaban todos celebrando y tomando y diciendo, ahora que llegó el Grandpa Bob al infierno, el diablo ya no tiene trabajo. Dijo, estamos todos tomando y brindando whisky porque sabemos que un día lo vamos a encontrar ahí. Todos vamos para allá. Y dijo... Y dijeron, y no quiero que vengan pastores y empiezan a hablarme no quiero nada de eso, déjenme en paz porque yo sé dónde voy. Y ellos también querían ir para allá porque piensan que el infierno es un lugar de diversión, donde van a estar tomando, van a tener una fogata, van a estarse emborrachando y contando chistes sucios. Eso es lo que creen. Ajá. Así es de que mucha gente piensa que así va a ser, cuando en realidad la Biblia nos dice que es un lugar de tormento, es un lugar de tinieblas, es un lugar de soledad. Imagínense, nunca tener contacto con nadie, estar en absolutas tinieblas y estar en un dolor inmenso, horrible, indescriptible. No sabemos nosotros realmente, la Biblia nos dice que es donde es el crujir de dientes, donde el gusano no muere y la llama nunca se apaga. Y sin embargo hay gente que aún así oyendo eso prefieren despreciar a Dios y vivir una vida de pecado pensando que las cosas de este mundo valen la pena como para irnos al infierno. ¿Se imaginan? ¿Qué vale la pena irse al infierno? Dijo el Señor Jesús, ¿de qué vale ganar el mundo si se pierde su alma? ¿Saben qué es lo único que tenemos que es de nosotros? Es lo más valioso que tenemos es nuestra alma. Y si no la cuidamos, si no se la entregamos al Señor, ¿a dónde vamos a terminar? El mundo desgraciadamente piensan que ellos van a hacer lo que quieren y al final todo se va a terminar bien. Hay una hormiga en África, las hormigas que cuando saben que las hormigas tienen su reina como las abejas y están ¿cómo le llaman? En el hormiguero, ¿verdad? Allá enterrada en la tierra. Y ellas salen fuera, salen lejos a comer. Y si alguien ataca a la reina o la mata, ellos sienten allá. Se dan cuenta que mataron a la reina y se descontrolan completamente y no saben ni a dónde ir y terminan corriendo para un lado a otro hasta que mueren. Muchas veces la gente se desorienta así como estas hormigas. Se desorientan cuando rechazan a Dios y terminan toda su vida como estas hormigas, sin ningún sentido hasta que mueren. ¿Y a dónde terminan? Qué triste, ¿verdad?
terminar en una vida así. Es mejor, como dijo el Señor Jesús de Judas, que le hubiera sido mejor nunca haber nacido, porque imagínense la gente que termina en el infierno, hubiera sido mucho mejor que no hubiera nacido, ¿verdad? Yo no sé ustedes desde cuándo tuvieron concepto, conciencia de que había un infierno. Pienso que todos desde chicos, ¿verdad? Porque en la religión donde crecimos nos enseñaron cosas muy buenas sobre eso, que hay un infierno y que hay un cielo. Un purgatorio, eso no existe. Ese no nos enseñaron, pero eso no existe. Y otras cosas. Pero nos enseñaron que hay un infierno. Yo desde chiquillo tenía miedo de irme al infierno. Yo no sabía cuánto iba a vivir. Yo pensaba que si llegaba hasta los 40 ya moría de viejo. Moría viejo, con canas y todo arrugado a los 40 años. Así es de que ya me pasé un poco, ¿verdad? Casi el doble. Pero yo siempre tuve ese temor de terminar en el infierno. Desde chico me daba miedo saber que podía morir en cualquier momento y terminar en el infierno. Gracias a Dios que alguien me empezó a hablar del Evangelio y conocí que Dios tenía un plan para mi vida. Que Dios me ama tanto que envió a su Hijo al mundo a morir en la cruz por mí. Qué cosa más maravillosa saber eso. ¿Saben que las aves tienen como un radar dentro de su cerebro? Han hecho experimentos con aves, con pájaros. Los crían desde chiquitos en un lugar cerrado. Les ponen un cielo falso arriba. Nubes y un sol y eso. Nunca han visto el sol, nunca han visto nada. Pero cuando lo sueltan, saben a dónde volar cientos o miles de millas. Vuelan desde Alaska, por decir, hasta Hawái o hasta Florida, donde está calientito en el invierno. ¿Cómo saben cómo llegar ahí? Si nunca han estado ahí, nunca lo han visto. ¿Saben que Dios puso en nosotros también eso en nuestro corazón? Que nosotros, dice la Biblia, que el hombre conocía a Dios, pero reprimió, rechazó ese conocimiento y trató de ignorar a Dios. ¿Saben lo que se me figura cuando lo vamos a ver en unos momentos? Cuando una persona trata de negar a Dios, que Dios no existe. ¿Nunca han estado en una alberca y agarran una pelota y tratan de meterla debajo del agua y de detenerla? No puede uno por mucho tiempo, ¿verdad? Sobre todo si es grande. Y batalla uno queriéndola mantener bajo el agua, y si le dicen, ¿dónde está la pelota? No sé, uno acá la tiene abajo queriéndola detener. Así se me figura que hay gente que quiere ocultar la verdad de que Dios existe. Porque recordemos que el hombre empezó conociendo a Dios. Adán y Eva conocían a Dios, hablaban con Él, caminaban con Él. Después los primeros, Caín, que era el primer asesino, oyó hablar a Dios. Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? Dijo, ¿que soy responsable de mi hermano? ¿Verdad? Hablaba con Dios. Pero poco a poco el pecado fue entrando más y más y más, y la gente se empezó a alejar de Dios. Pero el hombre comenzó conociendo a Dios. Y al principio conocía a Dios, pero el hombre abandonó a Dios. ¿Y saben lo que sucedió? Dios abandonó al hombre. Dios abandona al hombre. Cuando uno endurece su corazón tanto que rechaza a Dios, Dios termina rechazándolo a uno también y quitando la protección que tiene sobre uno, tratando de llamarlo, que venga uno a sus pies, hasta que Dios dice, está bien, te dejo que hagas lo que quieras. Y eso es lo peor que Dios puede hacer con alguien, darle rienda suelta, que vive una vida de pecado donde se va a corromper completamente. Nuestro corazón, nuestra vida, hagan de cuenta que es como un jardín. ¿Se han dado cuenta que si plantan semillas de buenas plantas, pero luego no cuidan su jardín, qué sucede? Salen hierbas malas, ¿verdad? ¿Y cuáles crecen más rápido? ¿Las buenas o las malas? Las malas, ¿qué terminan haciendo? Ahogando a las buenas. ¿Saben que nuestra vida, nuestro corazón es de la misma manera? Nuestro corazón es igual, tenemos que cuidar nuestro corazón. Dicen en Proverbios eso, que guarda tu corazón sobre todas las cosas, porque de él mana la vida. ¿Recuerdan, hermanos, haberlo oído? Sí. Guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida.
no lo estoy diciendo muy correcto, me falta una poquita parte, pero ya lo conocen. Debemos de guardar nuestro corazón de no meterle veneno, de no meterle la ponzoña que viene del mundo, porque el mundo es lo que quiere arruinarnos. El hombre comenzó en relación con Dios y se ha degradado, ha caído, se ha alejado de Dios y ha estado en rebelión contra Dios. Recuerdan el último versículo del libro de los Jueces, dice: en esos días no había rey en Israel y todos hacían lo que mejor les parecía. ¿Cuánta gente hay así en el mundo? Que hacen lo que quieren como si Dios no existiera, como si nunca se pueden encontrar con Él y lo hubieran, y tienen que darle una respuesta. La escritura que vamos a leer ahora, les quiero decirles una cosa, es muy controversial. Muchos pastores no la enseñan. No le enseñan. Yo en todos los 30 años que estuve yendo a la iglesia católica, nunca oí mencionar una parte, siquiera mencionar sobre este pasaje que vamos a estudiar. Porque habla de pecado, sobre pecado, sobre pecado, habla de la homosexualidad, habla del lesbianismo, muy claro. Y muchos no quieren, ¿saben por qué? Porque es políticamente incorrecto ahora. Porque mucha gente no quiere ofender. ¿Saben por qué? Porque ¿qué sucede si yo los ofendo? Pues yo ya no vuelvo, ¿verdad? Me voy a otro lado donde no me tiren pedradas. Pero ¿qué tal si está en la Biblia? Y saben que yo soy responsable de enseñarles todo el consejo de Dios, de toda la palabra de Dios. Por eso estudiamos la Biblia capítulo por capítulo y libro por libro, porque tengo la gran responsabilidad ante Dios de enseñarles todo lo que dice la Biblia. Porque si no, Dios me va a pedir cuentas a mí. Entonces tenemos que cubrir todos los pasajes que están en la Biblia, nos gusten o no nos gusten, porque es la palabra de Dios. Así es de que, como les digo, es un pasaje difícil, que a muchos puede ofender, pero ¿saben qué? Todos somos pecadores, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a ver, a todos nos va a ofender si lo queremos tomar de esa manera. Yo no lo hago por ofender, simplemente les voy a leer lo que dice la palabra de Dios y explicarlo lo mejor que puedo. Así es que vamos comenzando en Romanos 1:18 para repasar lo que leímos la última semana que estuvimos reunidos estudiando este libro. ¿De dónde sacaron los expiatorios? Bueno, luego te lo explico. Empecemos en el versículo 18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Notaron que dice que desde el principio de la creación, versículo 20, volvamos a leerlo, porque las cosas invisibles de Él. ¿Cuáles son las cosas invisibles? ¿Cómo podemos ver las cosas invisibles? ¿Saben dónde está lo invisible? Dentro de nosotros. Todos tenemos una conciencia, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, ahorita, y no tienen que cuidarse porque no lo voy a hacer, pero hagan de cuenta que dejan su bolsa o su cartera ahí y yo paso y digo, un billetito de 20, que bien me va a caer para comprar unos burritos mañana, ¿verdad? Y digo, al cabo no lo van a notar. Creo que tiene, no, creo que mejor agarro 2, trae 4 y los va a notar, ¿verdad? Saben que yo, ¿por qué me escondí? ¿Por qué no delante de ella voy a esculco su bolsa, digo a ver cuánto trae, le agarro $20 y no hay problema? ¿Por qué me escondo? Porque yo sé que lo que estoy haciendo está mal. ¿Quién puso esa conciencia dentro de mí? Dios. Cuando me creó, Dios puso esa conciencia dentro de mí. Entonces yo sé que estoy haciendo mal, por eso me escondo. ¿Saben que el 80% de todos los crímenes y robos se cometen de noche? ¿Por qué? Porque piensan que nadie ve. Nunca miran para arriba.
Dios sí lo ve. Entonces, ahí está lo invisible de Dios, que las cosas invisibles tenemos todos una conciencia. Ahora, lo visible, Dios ha creado todo el universo. ¿Saben que el universo hagan de cuenta que es una corte donde nos juzgan? Porque hay tanta evidencia de que Dios existe. No trabaja es un micrófono, ¿verdad? Digo, ¿se haría solo? Andaba yo escarbando y me lo encontré y dije, se ve bueno, se ve nuevo. Solito apareció. Después de billones y billones de años de estar enterrado, solito se hizo. Me van a decir, oye, se te patina un poco, ¿verdad? ¿Estás loco? ¿De cuál tomaste? Inmediatamente saben que algo está mal en mi cabeza, si lo creo, ¿verdad? Porque es completamente irracional. Entonces, ¿por qué vamos a creer que el universo completo, toda la creación, saben que hay como 10,000 especies de moscos? Yo no sé si no podían dormir porque no sabían cuántos había. 10,000 especies de mosquitos en el mundo. Solamente de moscos, de diferentes. Imagínense el genio del que los creó. Todos los animales, cómo piensan, cómo reaccionan, cómo unos vuelan, otros nadan. Todos diferentes, pero todos trabajan, ¿verdad? Todos funcionan. Todo eso sucedió por accidente, imposible, ¿verdad? Entonces el mundo, el hombre sabe que Dios creó lo que existe y puso una conciencia dentro de nosotros. Es lo que nos dice aquí 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Qué malagradecidos, ¿verdad? No le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, lo que quiere decir que antes tenía luz. Tenía luz. ¿Qué sucede si apagamos toda la luz, como les decía la semana pasada? Queda oscuro, ¿verdad? Pero antes había luz, podíamos ver todo lo que había. Antes el hombre conocía a Dios, pero el hombre se entenebreció en sus pecados y se fue alejando de la luz. Se fue alejando de la luz. ¿Qué sucede, por ejemplo, si estamos debajo de un faro en la calle? Y podemos leer, ¿verdad? Porque hay suficiente luz, pero si nos vamos alejando ya menos y menos, ya no podemos ver nada. Así empezó el hombre y así terminó alejándose de Dios. Versículo 22. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Recuerdan lo que les dije la última vez? Tenía unas fotos de un hombre que se casó con un árbol en Argentina, una mujer en Francia que se casó con un puente, un hombre de 78 años que se casó con una chiva. ¿Recuerdan? Se los enseñé la última vez que subimos allá. A eso llega el hombre cuando se aleja de Dios. Se hace más bruto que un animal. Realmente más bruto que un animal. Porque díganme, ¿cuándo han visto que los animales creen esas cosas? O, bueno, por ejemplo, miren lo que dice enseguida. Dice que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Se pusieron a adorar a las criaturas. ¿Por qué hay gente que se amarra a un árbol, se encadena a un árbol? Porque alguien va a cortar el árbol y van y se encadenan al árbol para que no lo tumben. Prefieren morir por defender un árbol. Imagínense. Pero no se ponen a pensarse que cuando tienen frío meten la leña para calentarse, ¿verdad? No se ponen a pensar que donde se sientan hay sillas que cortaron de un árbol o una mesa. ¿Se dan cuenta del razonamiento de la gente hasta dónde llega? Y dice que deshonraron sus cuerpos entre sí. Y Dios los entregó. Miren el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural
por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo entre sí mismos la retribución debida a su extravío. Saben que en el Imperio Romano, en el siglo I, cuando Pablo escribió esta carta, 14 de los primeros emperadores en Roma, según la historia, eran homosexuales. Unos eran pero tan pervertidos, emperadores. No estoy hablando solamente de la gente, los emperadores. El César, que estaba en el trono, cometían actos tan vergonzosos en público. Nerón, por ejemplo, ¿cuántos han oído el nombre de Nerón? Nerón fue uno de los más crueles césares o reyes del Imperio Romano. Mató miles y miles, cientos de miles de cristianos tal vez. Se casó en público vestido de mujer 2 veces con hombres. Y aparte de eso, pero también mató a su mamá. Mató a su mamá, mató a una de las esposas, a otra la pateó tanto que perdió el hijo. O sea, unas cosas horribles que ahorita no vemos en el gobierno, ¿verdad? Nuestros presidentes no los vemos haciendo estas cosas tan vergonzosas. Lo que quiere decir que esto no es nada nuevo. Estaba peor que lo que está ahorita. Pero una cosa quiero decirles, vamos a ver una lista larga de pecados. Una lista larga, y quiero decirles, todo pecado es perdonable. Solo hay uno, dijo el Señor Jesús, que no es perdonable: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todo otro pecado es perdonable. ¿Y saben por qué Dios permite estas cosas? Que la gente caiga en enfermedades por su pecado, en desesperación, en angustia, se meten en problemas de salud, terminan en cárceles. Dios lo hace por 2 razones: por castigarlos por su pecado y por darles la oportunidad de que regresen a Él. ¿Se dan cuenta que mucha gente solamente viene al Señor hasta que caen hasta el suelo? Y mientras tienen todavía un pie, no se entregan al Señor, hasta que el Señor los tumba por completo, los humilla, los quebranta, y están a punto a veces de morir. Solamente así vienen a Cristo. Mientras no, quieren seguir necios viviendo en su mundo, en su pecado. Dios sabe lo que hace. Lo que les quiero decir, aunque Dios completamente lo desaprueba, como desaprueba todo otro pecado, la homosexualidad lo menciona de una manera un poco diferente porque es contra naturaleza. ¿Se dan cuenta? No. Díganme una cosa, ustedes que conocen animales, ¿han visto alguna vez que se junten 2 machos o 2 hembras como pareja entre los animales? Nunca. Solo los seres humanos hacemos eso. ¿Por qué? Por la maldad de nuestro corazón. Por la maldad de nuestro corazón. Simplemente cambien su página y vamos al capítulo 3 de Romanos. Al versículo 10. Romanos 3:10. Miren lo que dice. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos quedamos eliminados, ¿verdad? Todos salimos culpables de pecado y de rebeldía contra Dios. Así es que no podemos apuntarle a nadie por su pecado, ¿saben? Todos somos pecadores. Aún como cristianos lavados con la sangre de Cristo, seguimos cometiendo pecados, ¿no es cierto? ¿O nada más yo? ¿Por qué se me quedan viendo así? No soy el único. Todos cometemos pecados todavía. Por eso venimos y nos arrepentimos antes de compartir de la cena, ¿verdad? Porque somos pecadores, hermanos. O sea, no podemos decirle, ellos se van a ir al infierno porque están haciendo eso. Vamos a ver lo que dice enseguida. A todos nos toca. A todos nos toca. Vayamos de regreso. Vamos ahora al versículo 26. Versículo 28.
Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Notaron en el versículo 24 dice Dios los entregó. Versículo 28, Dios los entregó. Versículo 26 y 28, la misma frase, Dios los entregó. Saben que cuando uno insiste e insiste en vivir en una vida de pecado, Dios se lo permite. Todas nuestras acciones tienen consecuencias, ¿verdad? Todo lo que hacemos tiene consecuencias, bueno o malo. Si ellos dicen, yo quiero vivir en mi vida de pecado, yo no me quiero arrepentir, bueno, dice Dios, si es lo que quieres. Dicen que hay dos tipos de gentes en el mundo. Los que dicen a Dios, hágase, Señor, tu voluntad. Y los otros a los que el Señor les dice, hágase tu voluntad. Pero ¿qué sucede cuando Dios dice al hombre, hágase tu voluntad? ¿Cómo elige el hombre? Elige muy mal, ¿verdad? Nosotros decimos, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque lo aprendimos de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, orando antes de ir a la cruz, es lo que oró, Padre, si es posible, haz que esta copa pase de mí, pero no mi voluntad, sino la tuya. Señor, que se haga tu voluntad. ¿Podemos decir eso en todas las áreas de nuestra vida? Debemos de decirlo. Como cristianos, todo debemos de pedirlo de acuerdo a su voluntad. Aun cuando queremos algo con todo el corazón, decimos, esto realmente es bueno y yo lo quiero, pero tenemos que decir, Señor, pero si esa es tu voluntad. Si es tu voluntad. Porque ¿qué tal si no es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Qué tal si tiene algo mejor para nosotros? ¿O todavía no es tiempo? Todo debemos de pedirlo de acuerdo a su voluntad, hermanos. Porque ¿saben qué, hermanos? Somos esclavos de Dios, ¿verdad? Él nos compró con su sangre, le pertenecemos a Él. Entonces nosotros vamos a hacer lo que a Él le agrade, ¿verdad? No vamos a vivir en rebeldía, decir, Señor, creo en ti, pero no voy a hacer lo que tú me dices, entonces no es mi Señor. Si yo le digo pero o no, automáticamente le estoy diciendo, Señor, no hago tu voluntad. Y si no hago tu voluntad, entonces no eres mi Señor. Debemos siempre de someternos a su voluntad, como Jesús lo hizo, ¿verdad? Aún hasta ir a la cruz. Versículo 28 de 9 es que Dios los entregó. Versículo 29, miren ahora todos los pecados, como les decía, la homosexualidad es un pecado, pero también lo son todos estos, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Un momento, vamos, ¿cuántos de estos nos tocaron? ¿Cuántos de estos? ¿Hemos sido injustos alguna vez? ¿Sí? Ah, caramba. Hemos sido injustos. ¿Hemos engañado a alguien? ¿Hemos tenido envidia de los demás? ¿Hemos cometido homicidio? Dicen, no, ahí no. Oh, sí, sí lo hemos cometido. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor? Que si uno tiene odio en su corazón, ya cometió uno un asesinato contra la persona. Si uno tiene un deseo de tener relaciones con alguien que no es su esposa o su esposo, recuerdan que dijo también que ya cometió adulterio en su corazón. Oh, eso está muy mal, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia? Que los mentirosos, los ladrones, los adúlteros no entrarán al reino de Dios. Entonces todo pecado no arrepentido nos lleva al infierno. Todo pecado que no es confesado nos lleva al infierno. Versículo 30 continúa, murmuradores. ¿Alguna vez alguien ha murmurado de alguien? Somos detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Oye, de este sin nadie se escapa. Desobedientes a los padres. ¿Alguien ha sido desobediente alguna vez a sus padres? Todos, ¿verdad? ¿Saben que en el Antiguo Testamento, bueno, es uno de los 10 mandamientos, ¿saben? Es más,
Parece que nomás la están creyendo, nos ven muy, muy dudosos. Vayan conmigo a Éxodos 20. Éxodos 20. Para que veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Versículo 12. Éxodo 20, 12. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Y saben cuál era el castigo por alguien que no obedecía, no honraba a su padre y a su madre? Lo mataban. ¿Qué quiere decir? Que es un pecado muy serio, ¿verdad? ¿Cuándo lo hemos cometido? Todos, ¿verdad? Entonces, como nos dice, todo pecado nos puede llevar al infierno. ¿Cuántos, díganme una cosa, cuánta gente muere de cáncer? Muchísima gente muere de cáncer. ¿De qué tipo? Cualquiera. Cualquier tipo de cáncer, si no se cura, lo mata uno, ¿verdad? ¿Qué es el pecado? Es como un cáncer. ¿Qué tipo? Cualquier tipo de pecado es como un cáncer que nos mata. Silenciosamente. La gente puede verse muy bien y estar viviendo en pecado. Puede ir a la iglesia y vivir en pecado. Puede orar y leer su Biblia y vivir en pecado. Pero ¿qué sucede? Ese cáncer está haciendo su trabajo en el corazón, en el cuerpo. Tiene uno que arrepentirse, arreglar, corregir ese pecado, salir de ese estilo de vida y ponerse bien con el Señor. Porque eventualmente, si seguimos por ese camino, ese pecado, ese cáncer nos puede matar. Siempre tenemos que recordar que un día le vamos a dar cuentas a Dios. Y ese día no sabemos cuándo es. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que nos pongamos a cuenta con el Señor, ¿verdad? Que no endurezcamos nuestro corazón cuando el Señor nos llama. Ahora continúan de nuevo, versículo 31. Miren, necios. ¿Alguna vez hemos sido necios? No, yo hago las cosas a mí. No, yo tengo la razón. No, tú estás equivocado. No, yo tengo la razón. ¿Verdad? ¿Somos necios? Todos somos necios, ¿verdad? Todos somos necios. Apuntémonos para acá. Todos somos necios, ¿verdad? Sigamos. ¿Dónde me quedé? 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Miren, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. También y una de las cosas que les decía en la mañana, por ejemplo, cuando vemos televisión, ¿verdad? ¿Qué tipo de películas, novelas, programas vemos en la televisión? ¿Hay programas sucios que vemos? Bueno, nosotros estamos aprobando lo que están haciendo con verlo. Estamos aprobando porque saben que estamos pagando por verlo, ¿verdad? El cable no nos lo dan gratis, pagamos por él. Y lo que entra por la televisión y lo permitimos en nuestro hogar, nosotros estamos dando nuestro voto de aprobación. Es más, hasta estamos pagando por eso. Si alguien está contando un chiste sucio, nosotros nos quedamos a escucharlo y a reírnos, estamos aprobando lo que la persona está haciendo. Si alguien está viviendo en pecado y no le decimos, estamos aprobando lo que está haciendo. Si yo estoy viviendo en pecado y me hago el simulado y ella me ve que yo estoy en pecado y no me dice nada, o él no me dice nada, ellos están aprobando también mi estilo de vida. Tenemos, que dice la Biblia, que tenemos que decir la verdad en amor. Si alguien está en pecado, dice, ve y habla con él. Confróntalo en amor, pero con la verdad. Porque todos tenemos, como dice el dicho, todos tenemos cola que nos pisen, ¿verdad?
Y si alguien ve uno dice, ves a tu hermano en pecado, ve y habla con él. Habla con él. La Biblia nos dice claramente, y déjenme leerles estos versículos rápidamente, o si quieren seguirme, síganme. Vamos a Isaías 5:20, miren lo que dice la Biblia. Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Saben que en nuestros días lo malo ya le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo? ¿Cómo es posible que alguien pueda vivir en pecado y tener desfiles que le llaman ¿cómo le llaman ese del parade en Palm Springs? Gay Pride Parade. Lo hacen con toda la aprobación del gobierno, cierran las calles y todo, pero si uno va y les empieza a hablar del evangelio, pues saben que lo pueden hasta arrestar, porque uno está usando lo que le llaman aquí hate speech, que está diciéndonos algo que los ofende, pero a ellos no les importa ofenderlo a uno. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Es lo que nos dice la palabra de Dios aquí. Así es que tenemos que tener cuidado. En Isaías 44:18 dice, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. El pecador que está queriendo vivir en pecado se tapa las orejas y cierra sus ojos. No quiere oír, no quiere ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prefiere vivir en ese pecado. Prefiere vivir una vida de pecado. Pero dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es camino de muerte. También en Gálatas 5:19 dice, Gálatas 5:19, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. ¿Alguien se ha emborrachado alguna vez? Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hasta aquí se oye muy feo, ¿verdad? Todos estos no van a heredar el reino de Dios. Pero les tengo buenas noticias para terminar. En 1 Corintios 6:9 dice, 1 Corintios 6:9 al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Eso sabemos, ¿verdad? Ellos no van a heredar el reino de Dios. No erréis, dice, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todo el mundo quedó eliminado, ¿verdad? Como vimos en Romanos 3, no hay bueno, no hay ni siquiera uno. Pero hay una luz de esperanza. Miren lo que dice el 11. Y esto erais algunos. Esto éramos antes, ¿verdad? Varios de estos pecados todos cometimos. Esto éramos antes, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué lindo, ¿verdad? Esto éramos antes, pero hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Dice, mas la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así es de que ahora que dice también en Romanos 8:1. Síganme, Romanos 8:1 para que veamos. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estamos ahora caminando en el Espíritu, viviendo en el Espíritu. Qué lindo, ¿verdad? Si así es, ya no hay ninguna condenación para nosotros. Ya no hay ninguna condenación, ya no hay nada a contra de nosotros. El diablo no nos puede hacer nada. Y en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No les alegra, hermanos? Los veo tan desanimados. Yo sé que están cansados, pero ¿no les alegra saber que ya no hay ninguna condenación y que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros? Y porque Cristo murió por nosotros, vamos a ir al cielo. ¿Saben que un día todos vamos a estar allá? Todos vamos a estar en el cielo y dice, yo no sé si vamos a recordar, porque dice en la Biblia que las cosas pasadas no vendrán a la mente. Yo no sé si no vamos a recordar nada de este mundo o no vamos a recordar las cosas malas. Eso sí no sé, porque no sé a lo que se refiere la Escritura, pero una cosa sí, vamos a estar en la presencia de Dios para toda la eternidad. Ya no va a haber esclavitud de pecado, ya no va a haber... ¿No les molesta como cristianos los pensamientos que les vienen a la mente a veces? Pensamientos malos. Pero ¿de dónde me vino eso? Y estoy orando o cantando y ¡pum! Un dardo del demonio y dice, no, ay Señor, perdóname. Y quiere uno alejarse de eso y siguen viniendo más pensamientos sucios de alguna manera a la mente y dice, no, como dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nos sentimos a veces desesperados, ¿verdad? Quisiéramos vivir una vida limpia todos los días. Pero caramba, ¿saben qué? Estamos en un mundo de pecado, en un mundo caído. Y por eso tenemos que estar constantemente en oración y estudio de la Biblia. Porque el demonio no descansa en ponernos tentaciones y malos pensamientos. Así es de que démosle gracias a Dios, hermanos, por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Yo no me canso de darle gracias. Entre más pienso, digo, pero ¿cómo es posible que el Dios Todopoderoso, el Rey del cielo y de la tierra, el Creador de todo lo que existe, viniera a morir por mí? ¿No les maravilla la gracia y la misericordia de Dios? No, a veces yo no sé si sienten esto, pero caen de rodillas y simplemente alaban al Señor y dan gracias por sus maravillas, por su perdón, por su misericordia. Es bueno, es algo bueno. A veces se siente uno tan que no tiene uno ni palabras para expresarse. Simplemente siente uno una especie de ansiedad que quisiera alabar al Señor con tantas fuerzas y con las palabras más hermosas, y no nos salen, ¿verdad? Pero nos ponemos de rodillas y le decimos, Señor, gracias, Señor, por amarme tanto. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. ¿Cómo te puedo corresponder? ¿Cómo te puedo pagar? No le podemos pagar. Es un regalo y por un regalo no se paga, ¿verdad? ¿Cuántos recibieron regalos en Navidad? Levanten la mano. ¿Alguien recibió un regalo en Navidad? ¿No lo han pagado? No, porque los regalos no se pagan, ¿verdad? Por eso son regalos. La salvación es un regalo que Dios nos ha dado. Lo trajo envuelto en pañales, en una cueva, en un establo en Belén. Y ese regalo nos dio la vida eterna. Y porque Él murió en la cruz y resucitó, nosotros dice la Biblia que estamos ya sentados con Él en los lugares celestiales. Para Dios es un hecho, porque Dios ve el principio y el fin. Y Él ya nos ve en el cielo. Imagínense, ¿cuántos se ven en el cielo ahorita? No los ven muy convencidos. No los veo, como que no me creen, ¿verdad? ¿Saben que Dios ya los ve sentados en el cielo a un lado del Señor Jesús? Es lo que nos dice la Biblia. Que ya estamos sentados con Él en los lugares celestiales o en el cielo. Imagínense. Es la palabra de Dios y Dios no miente, Dios no se equivoca. Entonces
Para Él ya estamos en el cielo. Es tan seguro que vamos a estar como si ya estuviéramos ahí ahorita. ¿Cuándo están aquí ahorita? ¿Todos están aquí ahorita? ¿Todos están aquí? Pues todos los que están aquí ya están en el cielo. Qué lindo, ¿verdad? Todo por la gracia y el amor de nuestro Dios maravilloso. Porque Cristo nos amó tanto, que dice, porque tanto amó Dios al mundo, todos juntos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por Él tenemos vida eterna. Démosle las gracias al Señor. Padre bendito, Dios Todopoderoso, te agradecemos con todo el corazón que a pesar de que hemos leído tantos pecados y somos culpables de tantos de estos, tú, Señor, nos has perdonado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Su sacrificio que derramó su sangre por nosotros para limpiarnos de todo pecado. Y nos dices en tu palabra que nosotros somos ya hijos adoptados a tu familia, somos parte del cuerpo de Cristo y ya estamos sentados en el cielo con Cristo. Solamente es cuestión de tiempo para verlo con nuestros propios ojos. Pero sabemos que así es porque tú lo has dicho, Señor. Y por eso te damos todas las gracias, todo el agradecimiento y te entregamos nuestras vidas, nuestros planes, nuestros sueños, nuestras tristezas, nuestros desengaños, todo te lo entregamos, Señor. Te pedimos que tú nos limpies, nos pongas, nos reconstruyas de nuevo a la imagen bendita de Cristo Jesús, porque queremos ser más y más como Él cada día. Pero solo no podemos, necesitamos que tú hagas esa obra dentro de nosotros, Señor. Te lo pedimos que la hagas para poderte agradar cada día más. Y todo te lo agradecemos y te lo pedimos en el santo y bendito nombre de nuestro